Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Somos poquitos, poquitas. Eh, bueno, eh, no sé si quieren preguntar algo, alguna duda, algo para mientras se van conectando, porque alguien tiene alguna duda, algo que quiera consultar. La alumna de intercambio está conectada, no me acuerdo el nombre. Mejor dicho, no me lo dijo el nombre. Bueno, no está, parece. Hola Ignacio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No. Eh, bueno, si bien lo voy a tener que repetir, pero bueno, por lo menos para que empiecen a recibir información. Lunes 3 de abril, que es una clase presencial, lunes 3 de abril, yo no voy a asistir, pero van a tener el video como clase asincrónica. Es decir, van a tener la clase lo mismo. eh, el lunes 3 de abril. Después el jueves no tenemos clases porque es jueves de Semana Santa, ¿no? Pero el lunes entonces es clase eh, asincrónica, digamos. Van a tener el video para, para observar la clase y después, bueno, cualquier tipo de duda lo vemos. Yo de todos modos voy a avisarles eh, por mail y en la, en la web de Facebook, que no sé hasta cuándo usaré. La verdad que la web de Facebook la sostengo porque no sé si algún día nos van a sacar el aula. Nunca nos dijeron que nos iban a dejar el aula virtual, lo cual es excelente, es muy cómodo, muy, muy cómodo. Antes no teníamos contacto con los alumnos, y entonces la página web de Facebook para mí era muy ágil porque no necesitaba tener los mails de los alumnos, alumnas, ni nada, ¿no? Entonces, por eso la mantengo. Y bueno, supongo que es una de las costumbres que ha quedado post pandemia, que creo que no se va a sacar. La lástima que es una página realmente muy mala, es muy incómoda para... Yo no sé qué visión tienen ustedes de la página, pero el hecho de que tengas un solo lugar donde presentar las tareas. Estas páginas generalmente tienen las tareas, vos podés hacer tantas tareas como el profesor quiere y las alumnas y los alumnos presentan, por ejemplo, actividad uno tal cosa, actividad 2 tal cosa, entonces vos haces la actividad uno y lo presentás dentro de la actividad uno, haces la actividad 2 y queda. Acá quedan, como son tantas alumnas y alumnos, son 122 alumnas y alumnos. Quedan todas, una vez hice una y quedan todas las presentaciones ahí, después las tengo que borrar una por una, las tengo que bajar una por una, realmente es muy incómodo. Pero bueno, nada, ya hice un tiempito como para que tome coraje quien quiera preguntar algo, si no, arrancamos, como si no hay dudas, preguntas, inquietudes o también está bueno, y las invito y los invito a traer temas. Si ven por ahí algo que les parece interesante traer a clase, inclusive también.
transmitir experiencias propias, ¿no? De sus trabajos, sin necesidad de mencionar la empresa. Si lo quieren hacer, lo hacen, por supuesto, pero así que nada. Digo, para que no sean solo clases que uno habla, realmente me gustaría dar las clases de una manera totalmente distinta, pero bueno, trabajando en el aula y todas esas cosas. Pero bueno, dejemos de llorar y vamos. Entonces, lunes 3 de abril, repetimos para los que se enganchan, que los que fueron Profe, enganchados, señora, perdón, yo de ¿no? la clase pasada no me había quedado muy bien en claro la capacidad de empleabilidad y de adaptabilidad, que lo hablabas en resistencia al cambio. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Si podés repetírmelo, así Sí, tomo nota. tu nombre, ¿por qué no me sale tu nombre? Ah, Catalina. Catalina. Qué Eh, raro que no aparezca. sí, los que están con cámara encendida no aparece el nombre, no entiendo, pero bueno, no importa, está Ah, todo bien. Me encanta que bueno. tengan las cámaras ahí. Por lo menos veo rostros. Bien. Catalina trae el tema de la capacidad de empleabilidad, porque dijimos que el impacto de la evolución y sobre todo, obviamente, en el mundo que estamos hoy, cuando estamos hablando de evolución del mundo, entramos siempre al tema tecnológico, porque, miren, yo tengo unos vecinos que son divinos, pero entran y salen, y mi perra no admite que alguien pase por el pasillo, entonces se pone loca. Pero bueno, ya entraron 70 veces de que estoy sentado acá. Hace 5 minutos estoy sentado, hace 70 veces. Pero bueno, voy al, a la capacidad de empleabilidad. Perdón. Bien, perdón. Volvemos a la capacidad de empleabilidad que decíamos que uno de los impactos más importantes que tiene la evolución tecnológica es en el conocimiento. Por un lado, en la educación, que eso es un tema aparte, digamos, que tiene que ver con todo el tema de qué tenemos que enseñar en la educación. Pero para el profesional o el futuro profesional, el gran tema es qué tengo que saber yo que el mundo va a requerir en el futuro. Entonces, ese requerimiento y vos, esa adaptación tuya a ese requerimiento que tiene de, suponete, Catalina, ¿qué vas a seguir vos? ¿Qué seguís, contadora o licenciada en administración? Licenciatura en Administración. Bueno, ese requerimiento que se requiere de los licenciados y licenciadas en administración, si tu conocimiento está en línea con los requerimientos. Eso es mantener la capacidad de empleabilidad. ¿Mm? La capacidad de empleabilidad es justamente eso. ¿Qué nos pasa generalmente a las personas? Entramos a un trabajo, nos brindamos por entera y entero a ese trabajo y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, de repente viene la organización y dice, tu trabajo no se necesita más. Y, por lo tanto, muchas gracias y hasta luego. Entonces, lo que no hay que olvidar mientras uno está en su actividad profesional, hoy hay que plantearse, que no esté trabajando todavía, hay que plantearse, bueno, ¿qué va a requerir el mundo cuando yo esté con capacidad de liderar, digamos? Entonces, eso es lo que yo llamo sostener la capacidad de empleabilidad, que tiene que ver con la adaptabilidad. Que nosotros vamos a hablar de la adaptabilidad de las organizaciones al entorno, pero me pareció oportuno también decirles que las personas que integran las organizaciones tienen el mismo problema que las organizaciones, que es la adaptabilidad.
Y hoy, como estuvimos hablando en clase la semana pasada, hoy hay profesiones que en el futuro no van a existir, van a mutar drásticamente a otras, a otra manera. Y les diría que con el avance, hoy lo que tenemos de inteligencia artificial es muy básico, hay muchos errores, etcétera, pero no cabe ningún tipo de duda que el avance de la inteligencia artificial eh, es un hecho inevitable. Pero vuelvo un poco para atrás. Catalina, ¿te quedó claro el tema de la capacidad de empleabilidad? Sí, profe, ahí está un poco mejor. ¿Está un poco o te falta algo? Dale, sin miedo, ¿eh? No, está bien. Después voy a rever la clase y tomo nota bien tranquila. Claro, la Gracias. capacidad de empleabilidad tiene que ver con qué conocimientos tenés vos respecto a lo que el mundo laboral requiere. Si uno deja de tener esos conocimientos, yo veo en LinkedIn que mucha gente que postea, yo cobro por lo que sé, no cobro por... Está equivocado, están equivocados desde mi punto de vista, por supuesto, cada uno tiene la opinión que quiera, pero no te pagan por lo que sabes. Es decir, vos podés saber de historia económica muchísimo. Las organizaciones te pagan por el problema que le solucionás a las organizaciones. Te pagan por eso. ¿Sabes solucionar este problema? ¿Sabes vender? ¿Sabes controlar? ¿Sabes producir? Digamos, vos para redondearlo en tareas muy globales. No es así que te pagan por lo que yo sé. Obviamente que si ese conocimiento está en línea con lo que la organización o digamos las organizaciones están requiriendo, fantástico, adelante. Pero bueno, digamos que eso es uno de los aspectos que tiene el tema de los efectos que tiene la evolución, que es en el conocimiento, y que nos obliga, decíamos en la clase pasada, que nos obliga a esa necesidad de desaprender y volver a aprender. Y porque hay prácticas que se modifican drásticamente, con lo cual lo que sabemos hasta ese momento eh, deja de ser utilizable y volvemos a hacerlo. Lo que pasa es que los ciclos, no sé si alguien vio alguna vez el ciclo de vida del producto o el ciclo de vida de un ser humano, son muy parecidos. Nace, crece, llega a la etapa de madurez y después de declinación. Esos ciclos son cada vez más cortos en el mundo actual. Los ciclos de vida del producto, donde hoy hay productos que hablábamos en la clase pasada que son sustitutos y que no necesariamente son que provienen del competidor o generalmente no vienen del competidor, vienen por creaciones de necesidades totalmente nuevas. Pero bueno, el tema es que obviamente, como ya les dije, el 40% se calcula de los jóvenes van a estar trabajando en negocios que hoy no existen, que hoy no existen. Bueno, por ejemplo, los otros días estuve con un empresario, 34 años, que ya vendió su empresa tecnológica, ¿no? Y es una empresa que se dedica a hacer enlaces, todo online, por supuesto, entre profesionales y los requerimientos de empresa. Es casi, no lo hace, no es una empresa de headhunter o búsqueda de recursos humanos, pero funciona así como enlace. Se ocupan de, hay estudiantes que pagan, hay empresas que pagan, esos son los ingresos de la compañía,
Fíjate qué negocio totalmente distinto. Entonces las compañías dicen, che, buscame, toma, yo te pago para que me busques esto y yo le pago todo esto, pero no es que le cobras un sueldo como las empresas de búsqueda de personal. No sé bien cómo funciona la empresa porque lo contó en una reunión en la cual él asistió y yo estaba presente, obviamente. Bueno, eh, es una empresa inglesa, él está trabajando acá en la Argentina, él es socio de esa empresa inglesa, pero lo loco es que, bueno, es un negocio absolutamente nuevo, distinto, digamos, donde colocan a más o menos 4.000 jóvenes por año, y las personas que trabajan en la organización, que es una organización absolutamente, si hubieras estado conmigo cuando yo empecé la facultad en el año 82, Amitai Etzioni, un italiano, definía las organizaciones eh, circunscribiéndolo a un lugar geográfico. Una, una- una locura hoy pensar definir las organizaciones, no importa la definición de organizaciones, pero digo, en un lugar geográfico. Y bueno, esta organización virtual, eh, quienes integran esa organización y viven, muchos de ellos en la Argentina, cobran salarios de $5.000 mensuales, lo cual genera una distorsión muy, muy importante en esas cuestiones, ¿no? Que eh, digamos que se produce en los negocios tradicionales como, como negocios de segundo orden, por decirlo de alguna manera. Puede ser que el dueño de ese negocio tenga mucho dinero, pero desde el punto de vista, y volviendo a lo que Catalina nos trajo de la capacidad de empleabilidad, también entra en juego eso, ¿no? ¿Dónde te vas a emplear? ¿En un negocio tradicional, ya maduro en el tiempo, o te vas a posicionar en una empresa? No te digo que programes si has estudiado para licenciatura en administración o para contador público o para actuario, pero hoy justamente toqué la carrera actuarios. Hoy los actuarios tienen una amplitud y una posibilidad de empleabilidad muy alta, debido a que todos los sistemas inteligentes se basan en algoritmos. Entonces, los actuarios son expertos en ese tema, y entonces tienen muchos de ellos y de ellas tienen trabajos en empresas de diversos. Esos algoritmos pueden ser algoritmos de una empresa que comercialice cualquier tipo de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se aplica dentro de la tecnología, se aplica el marketing 5.0, o el inbound marketing, no sé si lo escucharon hablar. Es decir, es el marketing que no es el que te invade, sino el marketing que tiene una empatía y que es absolutamente casi el 100% automatizado. No les quiero hablar del inbound marketing y eso para no irme de tema, pero muchos de nosotros sí lo ve al inbound marketing cuando, si ahora empezamos a hablar de un tema determinado, de un viaje determinado, vamos a empezar a recibir en nuestras redes sociales inmediatamente información sobre lo que estuvimos hablando. Bueno, la información te la sugieren, y bueno, eh, esos son todos robots, son todos robots. Y justamente la robótica se inició fundamentalmente en software de comercialización, porque nosotros creemos que la robótica, no creemos, la mayoría de las personas cree que la robótica eh, es
una máquina que arma un auto. Sí, eso es robótica también. Pero los software son robots. Obviamente que seguramente todos tenemos experiencia en WhatsApp, donde trabajan directamente robots y donde atienden determinadas consultas con una suerte de menú, pero no deja de ser robótica. Pero bueno, Profe, digamos que sí, perdón, yo te puedo hacer una preguntita. por Eh, supuesto. no sé si lo vamos a ver justo ahora, pero es del primer texto. Dale. Eh, no me quedó claro bien en qué etapa el ego, en qué paradigma el ego se separa Bueno, lo totalmente. vamos a ver, se empieza a separar, lo vamos a ver ahora, Ah, bueno, perfecto, listo. y ahora lo analizamos, pero lo vemos. Bueno, el ego es, ya que lo trajo Ignacio, ¿no? El ego es una construcción de nuestra psiquis, es una construcción sumamente poderosa de nuestra psiquis, donde eh, los seres humanos matamos por el ego, llegamos a matar por el ego, llegamos a competir por el ego, llegamos a serruchar pisos por el ego, llegamos a pelearnos gravemente por el ego. Es una construcción psicológica que nos hace creer que nosotros somos ese ego. Un tema que no estoy en condiciones de explicar más que así lo que es el ego, ¿no? Específicamente, no lo que preguntó Ignacio, después vamos a ver. Digo el ego porque eh, es un tema que obviamente en las organizaciones está totalmente vigente y está vigente en la vida misma. Pero bueno, vamos a empezar, que lo que vamos a ver hoy tiene que ver justamente con la evolución del mundo y de las organizaciones. Nosotros habíamos visto, hablado de los principales hitos en la historia de la humanidad. Esto no quiere decir que son todos, ¿no? Eh, Son algunos de los hitos que se presentan, pero fíjense, ¿usted ven la flecha del cursor o no la ven? A ver, Sí, se ahí, ve. ahí, Sí, sí, se ve. bárbaro. Fíjense, lo más llamativo de esto, más allá de, bueno, las distintas eras, es, fíjense que los tiempos acá se va apretando, los tiempos se van acelerando. Estamos hablando de 1960, el 2000. Entonces, acá hay 40 años. Entonces, de acá hablamos de siglos. Acá hablamos, en esta parte hablamos de siglos y acá hablamos de años y cada vez se va apretando más. Yo creo que a estos hitos, obviamente, si vos me decís, ¿estos son los únicos? No, te puse los más importantes. ¿Y cómo no está la pandemia? Sí, ponelo. Entonces la pandemia ya entraría en el 2020, 20 años después. ¿Y cómo no está la crisis financiera de tal año en el 2008? Y sí, entraría acá la crisis financiera. Y ahí todas las crisis, la guerra, hoy agregaríamos la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Esos son los hitos que producen un cimbronazo en nuestras costumbres, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto es, digamos, lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Y hoy entramos a un tema que tiene que ver con el libro Reinventar las organizaciones de Lelou, de Frédéric Lelou, que como les decía es de origen eh, ah, Belga creo que había. belga, sí, belga. Gracias, de origen belga. Entonces, él plantea al principio del libro que nosotros estamos eh, como una manera simplista de ver el mundo. No sé si simplista, digamos que eh,
él dice que hay una diferencia entre la visión que nosotros tenemos del mundo y cómo hoy se maneja la información. La información antes era vertical y ahora está distribuida. La información accedemos todas y todos. Entonces, ese es un tema donde él dice que es posible que con la visión actual que nosotros tenemos del mundo podamos pensar organizaciones que se adecúen al mundo de hoy. Entonces, dice, nosotros podríamos inventar organizaciones que sean más significativas para los seres humanos, trabajar en ellas, porque parte de un concepto donde hace una investigación, ¿no? Y donde llega a la conclusión de que la mayoría de las personas que se desenvuelven en las organizaciones no están a gusto. Yo coincido con esa visión, aunque no hice ninguna investigación sobre el tema, pero coincido con esa visión, donde tantas personas que pueden llegar a tener buenas remuneraciones, pero que pasan su vida dentro de las organizaciones, como aquellas que padecen el sometimiento total dentro de una organización. Entonces, es un aspecto importante el que plantea Leló, y él habla de una visión de la historia y que en realidad los cambios que se produjeron en la humanidad y particularmente en las organizaciones están vinculados a un cambio de no solamente de paradigma, sino de un cambio de, hoy estoy bastante desactualizado, pero de un cambio de estado de conciencia. Entonces, esto, el estado de conciencia es un tema sumamente grave, por decirlo así, por la importancia. Entonces, él dice, ¿qué pasa si nosotros concebimos administraciones no jerárquicas? ¿Estamos en condiciones de diseñar organizaciones no jerárquicas? Si nosotros quitamos las jerarquías, por decir, para hacer un ejercicio mental, por supuesto, se vienen otros problemas, cómo decidir, quién decide, cómo organizarnos, cómo coordinar. Eso que venimos masticando sobre las organizaciones durante más de un siglo, que empezó con la administración científica, es la gran pregunta que se hace Lenó. Particularmente haciendo un paréntesis con las pequeñas y medianas empresas, donde hay toda una serie de mitos y una serie de errores importantes sobre la concepción de la pequeña y mediana empresa. Seguramente hemos escuchado. ¿Sí? Una ¿Alguien? pregunta. Sí. Sí, entonces la dicotomía es entre la forma en la cual se organizan, se administran las organizaciones, o sea, de forma vertical, desde un punto de vista jerárquico, y también desde cómo se manifiesta y cómo se distribuye la información. ¿Es así? O sea, es ahí donde se presenta la dicotomía. Claro, la dicotomía se presenta entre nuestra visión jerárquica y la evolución tecnológica del mundo, donde casi te diría que ya no es distribuida la inteligencia, sino qué tipo de... Hay inteligencia que no controlamos, por decirlo de alguna manera. Yo le sumaría, le estoy sumando, ¿no? A eso, porque es un tema de la inteligencia artificial, es un tema que ya está en nosotros y que va a ir, yo como creo que les dije en la clase pasada, se preveía
estar al nivel de inteligencia artificial que estamos hoy en el 2030. Y estamos prácticamente en el 2020 y ya estamos con la inteligencia artificial 10 años anticipado de lo que se preveía. Pero hay algo mucho más importante que no dice Leló, pero sí está incluido dentro de su razonamiento, que es, se está desarrollando la computación cuántica. La computación cuántica, no sé si algunos de ustedes escucharon hablar de eso, la computación cuántica es, escuchen esto, 20.000 veces más veloz a la actual. Con lo cual, la computación cuántica puede dar por tierra, nos puede dar mucha evolución por un lado, pero también da por tierra la estructura en la cual nos estamos moviendo en esta virtualización del mundo. ¿Por qué? Porque una computación cuántica 20.000 veces superior a la actual destrozaría las passwords que existen en el mundo entero. Y más, destrozaría posiblemente la tecnología del blockchain, donde se sustenta gran parte hoy de la seguridad informática. Porque con lo que conocemos hasta ahora, la tecnología del blockchain es muy difícil de ser hackeada, o imposible, o casi imposible, digamos. Con lo cual, nosotros seguimos pensando de manera jerárquica en un mundo de ruptura. Es decir, nosotros seguimos pensando en estructuras mientras el mundo nos está generando una ruptura muy fuerte y donde las estructuras jerárquicas resultan absolutamente inapropiadas para administrar la problemática que nos plantea el mundo actual. Pero por supuesto que toda evolución tiene zonas grises. Yo creo que es una opinión personal. Mi opinión es que nosotros estamos en una etapa de transición entre, si se quiere, un estado de conciencia hacia otro estado de conciencia, no sé cuál será. Quizás el hecho de que la evolución de estado de conciencia, esperemos que nos lleven a mejores caminos en la humanidad. Pero bueno, como les digo, esto no es que mañana uno dice, no, no me mandes más porque la organización jerárquica no sirve, uno no puede ir al trabajo y decir eso, pero por acá nosotros estamos estudiando las organizaciones y nos permitimos ese razonamiento y nos permitimos analizar las situaciones independientemente de el tiempo que nos lleve a aplicarlo. Y volviendo, yo le había hecho un paréntesis de la pequeña y mediana empresa, porque ¿por qué traigo la pequeña y mediana empresa? Porque a la pequeña y mediana empresa, los mitos que hay es que son el dueño no sabe delegar, no existen organigramas, las funciones no están claramente definidas. Es decir, nosotros le queremos dar soluciones de adultos a un niño. Y las pymes son problemáticas por naturaleza, son problemáticas porque son chicas, están en evolución permanente, aquellas que le va bien, por supuesto, y están en una evolución, en una ebullición permanente, y donde un año en una pyme es mucho más tiempo que un año en una multinacional.
Una pyme en un año puede ser 50% más grande, no de tamaño de personas, de cantidad de personas, perdón, pero puede ser sí en volumen de facturación, porque está en una etapa de ebullición y de crecimiento. Insisto, una pyme que le vaya bien. Y eso, yo veo muchos profesionales que dicen, y los meten en la pyme en este mundo que dice Leló, ¿no? Siempre le damos las mismas respuestas. En este caso, hoy, la mayoría de las pymes, yo me encuentro hoy con la mayoría de las pymes, que están naciendo, tienen una pata tecnológica muy fuerte. Algunas son industrias, pero digamos que la industria hoy también, como vamos a ver a lo largo del cuatro, una pata tecnológica muy importante. Muy importante, no solamente por la automatización de procesos, sino como les hablaba, de esa inbound marketing y esa información que hoy se cuenta del usuario, se permite o permite, no solamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas, la producción en masa personalizada, ¿no? Que después lo vamos a ver, que tiene que ver con la trazabilidad, términos que vamos a ir evolucionando a lo largo del cuatrimestre. Y por último, para las pymes, les voy a hacer una pregunta porque esto es algo que siempre quiero dejarles grabado. ¿Qué vínculo hay entre la pyme y el empleo? Acá nadie sabe nada, así que todo lo que digan es válido, ¿eh? Mientras sea con respeto, no está todo permitido. ¿Alguien se anima a decir qué vínculo hay entre la pyme y el empleo? Y la generación de empleo, por supuesto. Creo que es el Sí, 70% de nuestra economía, ¿no? Es aproximadamente el 60% del empleo se desarrolla en pequeñas y medianas empresas. Perdón, microempresas pequeñas y medianas. En pequeñas y medianas, el 44%. Prácticamente la microempresa, que son microemprendimientos, digamos, en los cuales nosotros, como estudiosos de las organizaciones, no nos ocupamos. No quiere decir que socialmente y económicamente no sea importante, lo son, muy importantes, que es el comercio y aquellos negocios que operan, que son pequeños. Esos son aproximadamente 600.000. 600.000 empresas, hay microempresas. Esas microempresas eh, tienen aproximadamente el 22% del empleo total. Después entramos, esa es la pyme, ¿no? Después entramos a la la pequeña empresa. La pequeña empresa. La pequeña empresa también tienen alrededor del 22% curiosamente, las tres calificaciones de pequeña, la de microemprendimiento, de pequeña y mediana, curiosamente las tres tienen la misma participación en el empleo. Es decir, que aproximadamente el 60% de las empresas empleadas lo hace en pyme. Entonces, hay una confusión muy fuerte con este concepto, de lo cual obviamente la pyme tiene una importancia muy importante en social y económica, no cabe duda. Y entonces, ¿qué se hace? La pyme se cree que sigue siendo mano de obra dependiente como en los viejos tiempos, y ya no lo es. Ahí volvemos a Leló. Leló donde dice, no estaremos limitados por nuestra visión del mundo. Y sí, estamos limitados por nuestra visión del mundo. Las pymes ya no son manos de obra dependiente como eran antes. Con lo cual, hay muchas pymes que exigen, o requieren más que exigen, requieren mano de obra o empleados tan calificados como las grandes empresas.
Con lo cual, ese mito ha quedado en desuso justamente por la parte azul de ese cuadro que estamos viendo, ¿no? Donde el mundo ha cambiado y las pymes ya no son de aquellos abuelos que fundaron cuando migraron a la Argentina, no, son chicos jóvenes, generalmente profesionales, ya generalmente la gran mayoría son profesionales, y muchos de ellos que comienzan su etapa emprendedora cuando están haciendo un máster. Por ejemplo, producto de eso es Mercado Libre. Claro, dejó de ser pequeña empresa, ¿no? Pero Mercado Libre se inició en el año 97 con unos estudiantes de máster. Pero el tema es que el empleo es generado por la pyme cuando la tasa de generación de empresas es mayor a la tasa de cierre de empresas. Ahí la pyme es generadora de empleo. Es decir, que es un concepto dinámico la generación de empleo. La generación de empleo, en realidad, más que ligado a la pyme específicamente, está ligado a la actividad emprendedora, a la actividad de generar nuevas empresas. Entonces, vos ves que no solamente este gobierno, miles de todos los gobiernos que pasan dicen, no, vamos a bajar el costo de la carga social, las cargas sociales para que las pymes generen empleo. Entonces, ¿qué hacen? Y se van a pagar un 1% menos de aportes patronales, bla, bla. Y un 1% a una pyme no le suma, porque en valores absolutos termina siendo una plata absolutamente despreciable. Y esto lo digo, lo traigo solamente para que no nos comamos los sapos que nos quieren hacer comer, donde se habla con esas medidas para el fomento de la pyme. No se piensa en la pyme que, obviamente, la pyme que está en marcha necesita esto, pero lo que se necesita es actividad emprendedora, que lamentablemente en la Argentina está venida menos. Pero bueno. No sé si quieren hacer algún comentario sobre eso. Si no, seguimos. Ustedes interrumpen en cualquier momento. Entonces, Lelo arranca ya directamente con la evolución de los paradigmas, ¿no? Entonces, como ya les dije, las organizaciones están vinculadas a ese cambio de paradigma, a ese estado de conciencia predominante en la humanidad, lo cual dio origen a distintos tipos de organizaciones. Y justamente, como recién hablábamos, entra el primer paradigma que nos trae Lelo, es el paradigma reactivo o infrarrojo. Este paradigma estamos hablando de 100.000 años atrás. Ahí éramos cazadores-recolectores, no se tenía a conciencia de la existencia del ego, entonces no se tenía conciencia de la individualidad. Se tenía una conciencia colectiva, casi como justamente Leló escribe también con esta semejanza, donde los niños hasta los 8 meses creen que ellos y la madre son la misma persona. Por supuesto, es aquellos que tuvieron la suerte de tener una niñez acompañados por su madre y una niñez, digamos, entre comillas, normal. Pero bueno, más allá de eso, el niño, por su evolución neurológica, no tiene separado su ser respecto a la madre. Y en aquellos tiempos, en la época que éramos cazadores, recolectores éramos porque, si veíamos un fruto y si lo comíamos, veíamos
un bicho y lo cazábamos y lo comíamos, era el único trabajo para hacer, buscar la comida. Buscar comida, ese era el trabajo. Ni siquiera se consideraba el liderazgo de ancianos, no existía ningún tipo de liderazgo en este reactivo o paradigma, el paradigma infrarrojo, ¿no? Que eso es lo que estábamos hablando recién sobre este tema. Bien, después entramos al paradigma magenta, que acá estamos hablando de hace 15.000 años atrás, y ya este estadio de conciencia se lo llama mágico porque todavía en aquellos tiempos los seres humanos nos creíamos el centro del universo. Con lo cual, todo lo que ocurría era, lo que nos ocurría era aspectos mágicos o castigos. Las lluvias, las tormentas, los cataclismos, los terremotos, todo lo que sea, eran atribuidos a este tipo de concepto mágico. Por eso lo llama mágico. Justamente, hablando, y Leló habla de que el bebé cuando ya empieza a ver una conciencia de individualidad en esta era, en este estado de conciencia, empieza a ver una suerte de individualidad como el niño que más o menos es una etapa que atraviesa los 8 meses. Quien sea de ustedes madre o padre quizás haya sufrido la crisis de los 8 meses de los bebés, que es justamente esa crisis donde empieza a descubrirse que no es la madre, pero mágicamente recobra la paz cuando esa madre acude a él y lo abraza, o hay tormenta y tiene miedo y viene la madre y se acuesta con él y uno cuando es niño se duerme plácidamente por el estado mágico, por eso es el estado mágico de este estado de conciencia. Con lo cual, acá no existen organizaciones, la división de tareas o la diferenciación de tareas es muy limitada, aunque ya comienza a existir algo de liderazgo en los ancianos, que poseen cierto estatus. Claro, es bastante lógico en un estado de conciencia actual, como en el que estamos metidos en este momento el mágico, alguien abrió un micrófono. Si quiere decir algo, que lo diga, o si no, que lo apague. Ahí está, buenísimo. Yo aprovecho para Eh, hacerte una pregunta. sí, Disculpa. adelante. Sí. No entiendo cómo el antropocentrismo se relaciona con lo mágico de este estado de conciencia. Porque hoy en día también tenemos una perspectiva bastante antropocéntrica. Bueno, pero no sabemos que el universo no gira alrededor nuestro. Hoy sabemos por qué llueve. Hoy sabemos por qué hay un terremoto. Eso tiene que ver con otro estado de conciencia que quizás pueda, yo no sé si vos podés, el estado de conciencia que podés tener hoy más tiene que ver más al individualismo, pero no que vos creas que somos el centro del universo como humanidad. Es decir, tenemos mucho mayor conocimiento del universo. Inclusive ya tenemos conocimiento de que el universo se mueve, lo cual no es fijo. Sabemos que giramos alrededor del Sol, no que el Sol gira alrededor nuestro. Y todas esas cuestiones que durante mucho tiempo se fue defendiendo. A eso se refiere el autor, ¿no? Es un tema distinto, quizás,
y te diría menos consciente en la etapa que estamos mirando ahora de mágica, el magenta, ¿no? Es una visión más inconsciente, por decirlo de alguna manera. Pues una sensación, digamos que también mucho de sentirse el centro del universo, quizás no es que en aquel tiempo la humanidad dice nosotros somos el centro del universo, sino que lo entendían así, es decir, entendían el mundo donde estaban viviendo, donde todo lo que ocurría alrededor de ellos, sin ningún tipo de explicación científica de lo que estaba ocurriendo. Es decir, la lluvia podría ser una bendición o un castigo, dependiendo de las necesidades que tenía. Tampoco existían plantaciones. Ojo, ya estaba por comenzar la agricultura. Hace 15.000 años comienzan los primeros esbozos de agricultura, donde también se empiezan los primeros asentamientos, ¿no? A no ser tan nómades de los cazadores recolectores que iban buscando donde estaba la comida, si había sequía acá, se iban a buscar a otro lado. En este estadio de conciencia ya se empiezan a hacer los primeros asentamientos y se empieza a, a tener una diferenciación entre las personas y empieza a haber un vínculo entre personas distintas y empieza a tener una suerte de división de tareas, por decirlo de alguna manera, aunque no estamos hablando de organización, división de tareas. Todavía no existía la familia como la conseguimos actualmente. No sé quién habló, pero no sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no. Sí, entiendo. Gracias. ¿Está? Obviamente son dos estadios que, bueno, quien haya leído a Harari, eh, de, ¿cómo se llama el libro? Adioses, hoy me levanté a las 5 de la mañana, estoy muerto, pero bueno, no puedo, de animales a dioses, de Harari, es un libro que se refiere no a esto específicamente, pero sí se refiere al nacimiento de la agricultura y el daño que la agricultura le ha hecho, entre comillas, por supuesto, a, a la humanidad y bueno, y fue el primer efecto fuerte sobre los recursos, en este caso la tierra, ¿no? Así que, bien. De todos modos, luego de estos dos estadios, el autor define estos 4 estadios que están acá, que los llamamos estadio rojo, después lo vamos a ver en detalle, ámbar, naranja y verde. Como yo les dije en la clase pasada, este verde no tiene que ver con un verde porque es ecológico, es casualidad que sea verde. Pero después viene otro estadio superior que vamos a ver más adelante, que es el estadio, el TIL, que las organizaciones TIL, que vamos a ver al final del cuatrimestre. Y claro, cuando entramos al estadio rojo, acá hay un cambio, sí, muy importante, porque empiezan a nacer los primeros cacicazgos, perdón, casi imperios o protoimperios. Esto estamos hablando hace 10.000, 5.000 años. Emergen las primeras formas de organización. Aquí el ego está completamente formado y no solamente el ego está completamente formado, sino que el liderazgo estaba constituido fundamentalmente por el miedo, estaba constituido fundamentalmente por el poder. Eh, es interesante empezar a analizar a partir de ahora estos estados de conciencia, donde en realidad, si bien vos estás viendo una clara separación
en cada uno de ellos, en realidad esta separación no es tan clara como está puesto acá en el dibujo. Podría decirte que muchos de este estado de conciencia rojo conviven con este estado de conciencia naranja, que es el estado de conciencia actual, digamos, el del logro, la meritocracia, este estado de conciencia actual, con lo cual es muy, muy característico que hoy mucha gente pregone el estado de conciencia rojo. Obviamente, las mafias operan con estado de conciencia rojo, donde el miedo es el coordinador fundamental. Y fíjate vos que las organizaciones rojas, justamente, los ejemplos son la mafia, las pandillas, las pandillas callejeras, las tribus urbanas, pero comienza a darnos la primera división del trabajo y la primera autoridad de mando. Este estadio de conciencia nos empieza a dar esta necesidad de división, pero con muy corto plazo. Con un muy corto plazo. Estas tribus urbanas son un tema muy grave en algunas regiones del mundo. No sé si escucharon hablar alguna vez de los maras, pero son esto de las tribus urbanas, estas conjunto de personas a los cuales el Estado no les llega, o mejor dicho, prescinden del Estado para su organización, y sobre la base del poder, de la violencia, ejercen su poder. Es un tema interesante para analizar, porque no creamos que este paradigma rojo es un paradigma que ha desaparecido en la humanidad, ni muchísimo menos. ¿Es el paradigma predominante? No, pero hay ciertos atisbos de que efectivamente están empezando a surgir algunos bosquejos de este estado de conciencia. Por supuesto que a mí me pareció importante traerles al comienzo esta información para tener una información más global de lo que ocurre en la humanidad y en lo que ocurre en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones de ahí se nutren de la humanidad, obviamente. Y entonces entramos al estado de conciencia, al ámbar, que lo llama el paradigma conformista, donde da un salto de ese mundo tribal, de tribus, digamos, que subsistía mediante la horticultura, ya con la agricultura. Entonces ya empieza a establecer estados y civilizaciones, instituciones burocráticas y fundamentalmente religiones organizadas. Muy fuertemente encontramos en el ámbar conformista la participación de la religión. Y en la historia de la humanidad, fundamentalmente de la religión católica. Pero no obviamente estoy hablando con absoluto respeto a las creencias religiosas que cada uno de ustedes tenga, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la institución iglesia, ¿no? Con un poder en el mundo fenomenal en aquellos años, en aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué se lo llama conformista? No es por conformista porque está hablando Leló sobre la iglesia, sino que el conformista es: estas son las reglas, que nada cambien las reglas. ¿Mm?
yo quiero las cosas claras, las cosas están escritas, atengámonos a lo que están escritos. La religión es, se sigue no porque se entiende, sino porque se cree. Es decir, mucha gente la puede entender, pero digamos, hay fe, hay fe. Entonces acá empieza del egocentrismo, nace el etnocentrismo. Del egocentrismo del rojo, el ámbar es el etnocentrismo. Empieza a existir ellos y nosotros. Obviamente la humanidad se ha matado por esas dos palabras que acabo de decir, lamentablemente. Pero comienza una visión de más largo plazo, comienza fundamentalmente a trabajar muy fuertemente la agricultura y obviamente esta mejor alimentación permitió la creación de dirigentes, sacerdotes, guerreros, artesanos, que venían como una transición de los cacicazgos del estadio anterior, ¿no? Entonces, las organizaciones ámbar, yo tengo la luz de frente, nos trae fundamentalmente funciones formales y un poder que estaba establecido más por la corona que por quien detenta la corona, más por la sotana que por quien detenta la sotana. No sé si queda claro ese concepto. Es decir, vos sos rey o reina, listo, nadie te discute. Mariana, dale. Mariana. Levantaste la mano, Mariana. Se repitió. Bueno, Mariana, cuando quieras. O sea, ahí estás muteada, pero no sé. Estás allí, diría Massa en campaña, pero no estás ahí. Bueno, no importa, seguimos adelante. Bueno, entonces, en este estadio ámbar, comienzan funciones, comienzan estructuras jerárquicas también, que ya habían comenzado en el Imperio Romano, pero que se fortifican mucho ahora, y los procesos, porque la visión de largo plazo, la agricultura, ¿qué trajo la agricultura? La agricultura dijo, primero hay que arar, después hay que plantar la semilla, después hay que plantar la semilla, se tapa la semilla, después de tapar la semilla, se riega, se tiene que a los 3 meses tal y tal cosa. ¿Eso qué es? Proceso. Eso es un proceso. La visión de largo plazo te da la visión de proceso. Y comienza en esta era de estado de conciencia, nos trae las funciones y los procesos, fundamentalmente. Y este es otro estadio de conciencia que también está conviviendo en nosotros, que hoy vemos como las cosas, desde mi punto de vista, no están bien, y no me estoy refiriendo al país, estoy refiriendo al mundo entero, donde hoy el mundo es una fábrica de pobres, independientemente, ojo que yo sigo en el sistema, porque no quiero ser hipócrita, ¿no? Estoy criticando el sistema en el cual estoy absolutamente inmerso. Toda mi vida trabajé en empresas y sigo trabajando para empresas. Por lo cual, no me estoy diciendo, mírenme a mí que soy el ejemplo. Estoy adentro del sistema. Critico el sistema en el cual estoy adentro.
No cabe ninguna duda que hoy las democracias están resquebrajándose gravemente. Gravemente se están resquebrajando. No cabe duda que estamos ante un cambio de estadio de conciencia, porque el sistema capitalista, el cual estamos inmersos, se está resquebrajando. Y hace muy poco arrancamos la primera clase, hablamos de una nueva crisis financiera que está sustentada en una burbuja emprendedora, donde ya venimos de no sé cuántas burbujas en la historia de la humanidad. La última crisis, que ustedes eran muy chicas y muy chicos, en el 2007, 2008, fue por la burbuja de los préstamos hipotecarios. Se llegaron a dar préstamos hipotecarios de cuarto orden. ¿Qué quiere decir esto? 4 veces hipotecaron, le daban créditos a las personas sobre la hipoteca sobre el mismo inmueble. Y lamentablemente se fomentó con las hipotecas el financiamiento de gastos. Es decir, ¿por qué no hipotecas tu casa y viajas? Bueno, por eso explotó todo por el aire, pero no importa. Este es el entorno ámbar, digamos, fuertemente influenciado obviamente por la visión religiosa en general y de la operación de la iglesia en particular. Bueno, de aquí viene el nombre de pila, porque está bien, nosotros podemos criticar las instituciones, la iglesia y todo eso, cada uno tiene derecho a tener la opinión que quiera, pero en su momento, ¿ustedes saben por qué viene el nombre de pila? El nombre ese, porque ¿cuál es tu nombre de pila? ¿Ustedes saben alguien sabe de dónde viene eso? De la pila bautismal. Sí, señor, pero ¿por qué era eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la iglesia? Llevaba el registro de todos los habitantes. Muchas gracias, Jorge. Exactamente. El nombre de pila, fíjense el poderío y la fuerza que tiene eso, son términos que estamos usando hoy, el nombre de pila, donde Jorge nos dejó claramente asentado. La iglesia también, vos podés criticar muchas cosas, pero la iglesia era un organismo también registrador. Empezó a registrarse la humanidad. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte y obviamente que registraban católicos los que venían. Era, loco, pongámonos un nombre para diferenciarnos, para organizarnos. Esta es la era, esta es el estado de conciencia. Porque obviamente las organizaciones no tenían, si bien habían mando, la iglesia sí se estructura, todavía no existía el resto, aquellos que no eran sacerdotes, que no eran príncipes, que no eran reyes y todas esas historias, el resto eran personas que trabajaban directamente en el campo como agricultores y eran protegidos por esas instituciones, ¿no? Este es el estado de conciencia ámbar. Y claro, ahora entramos al estado de conciencia naranja logro, donde establece la meritocracia, la innovación, la responsabilidad y fundamentalmente la evolución de la organización. Aquí sí, en este estado de conciencia, que es el que mayoritariamente estamos atravesando hoy, y diría que estamos en este borde, porque ya hay este estadio de conciencia que ya lo vamos a analizar, comienzan a crecer organizaciones donde los avances que nos traen las organizaciones actuales es la innovación, la responsabilidad no porque son responsables
y no hacen cosas mal, sino el establecimiento de la responsabilidad. Vos sos responsable de producir, vos sos responsable de controlar, vos sos responsable de esto, y la meritocracia, es decir, bueno, si sos pobre, la meritocracia que dice, si sos pobre es porque no tuviste la capacidad de hacer guita. Eso es lo que trae la meritocracia. En un foco, vos podrás decir, no, ya, también trae que si vos trabajás, podés ir creciendo en ingresos. Está bien, también lo trae eso. Pero el concepto fundamental está establecido en que el mérito se consigue en función de un esfuerzo. Pero bueno, acá empiezan a surgir, obviamente, la estructura piramidal básica que nosotros conocemos en las organizaciones, con todas las formas distintas, pero sobre la base de una estructura absolutamente jerárquica, que es el estado de conciencia hoy predominante en el mundo. Predominante en el mundo. Entonces, Leleu entra a otro estado de conciencia, que lo llama el estado de conciencia verde, que, como les decía, el estado de conciencia verde no tiene que ver con una cuestión específicamente de, de cuestiones que estoy mirando, si me estoy olvidando de algo, por eso estoy medio trabado. Bueno, ustedes van a poder leer y profundizar. Yo no puedo repetir todo lo que dice. Habla bastante Leleu del naranja. Inclusive, acá hay un tema, que sí, acá me había olvidado de algo, que respecto al liderazgo, esto es importante, respecto al liderazgo, el rojo impulsivo requiere líderes depredadores. El ámbar conformistas, el ámbar conformista, autoritarios y paternalistas. Vuelvo, el rojo, depredadores. El ámbar, autoritarios y paternalistas. La máquina, el naranja logro, considera al management desde el punto de vista de la perspectiva de la ingeniería. Suele estar orientado el liderazgo al objetivo, a resolver problemas tangibles, fundamentalmente. Entonces, fíjate que muchas de las cosas de los líderes depredadores, los autoritarios y paternalistas, y esos que buscan resolver los problemas tangibles, hay una mezcla, ¿no? Hoy en día. Es decir, que convivimos en el mundo personas con estadios de conciencia distintos. Con estadios de conciencia distintos. Y hoy, este acceso a la información que hablaba Leleu, de esa información absolutamente distribuida, hace que haya surgido, y sobre todo la comunicación absolutamente horizontal y transversal, donde yo puedo emitir un tuit y poner la cuenta del presidente de la nación y escribirle cualquier barbaridad al presidente de la nación. Y el presidente de la nación puede responderme. Tengo acceso. Es decir, está bien, vos dirás, ¿quién te va a leer a vos? No importa. Pero el presidente puede ser que no me lean, pero entre nosotros, en las redes sociales, sí nos leemos. Y entonces, el ellos y nosotros no está metido en nuestra sociedad hoy. En el naranja logro, alguien no puede
puede negar que existe un ellos y nosotros cada vez más profundo en el mundo entero, porque esta grieta que se denominó existe en el mundo entero. Si no, Estados Unidos, trampistas y no trampistas. Las elecciones de Estados Unidos, en la cual gana Biden, milimétrica, es, pero tremendo, es la mitad de la población de un color y la mitad de la población de otro color. Entonces, como vemos, esto no es que se terminó el paradigma el paradigma ámbar y ahora es todo naranja. No es tan así. Es el paradigma predominante. Predominante. Entonces, entramos ahora al verde, que ya el verde nos habla el paradigma, me olvidé de decirles, el paradigma naranja, ya de etnocentrismo, patrismo, ¿no? Y el verde quiere sacar provecho de ese mundocentrismo, porque el naranja glorifica el liderazgo fundamentalmente, ¿no? El liderazgo es lo más importante. Hoy estamos hablando de cuestiones de liderazgo que le vamos cambiando. Como dice Misber, en los otros días lo estaba mirando en YouTube a Misber, a Henry Misber, que dice, no, perdón, a Porter, que decía, sí, se van diciendo las mismas cosas de distinta manera para refrescarle las cosas a la gente, pero que los líderes deberían estar al servicio de los que lideran, es lo que hoy se está escuchando de lo que debería ser el liderazgo. Entonces las organizaciones verdes toman ese concepto, esa perspectiva verde pluralista, y el primer avance que nos trae la organización verde es el empoderamiento, empowerment. O buena onda, le diríamos nosotros, ¿no? Claro, empieza a existir una descentralización, una horizontabilidad de las organizaciones y que requieren específicamente de un empoderamiento de la gente. Es decir, que vos podés hacer horizontal o desjerarquizar una organización sobre la base de que tengas gente con el conocimiento adecuado para autogestionarse. Y estas organizaciones verdes son producto mucho de la tecnología. Es decir, la tecnología, bueno, le puede decir a una persona cómo tiene que programar, puede decir lo que querés que programe. Por decirte un ejemplo, no solamente se está aplicando en empresas tecnológicas. Yo les voy a hacer llegar una nota sobre una empresa que está aplicando este concepto de la cultura organizacional como mecanismo de coordinación básico, y el modelo de grupo de interés, es decir, ese mundocentrismo que habíamos hablado, las organizaciones verdes que dicen, bueno, es el mundocentrismo, entonces ocupémonos del mundocentrismo, ocupémonos del mundo, ocupémonos de los grupos de interés. Es decir, ¿qué son los grupos de interés o stakeholder? Son todas aquellas personas que de alguna manera interactúan con la organización. No solamente, obviamente están quienes forman parte de la organización y
los stakeholders son los proveedores, son los dueños, son los miembros de la comunidad donde está inserta la organización. Un ejemplo nomás, no lo traigo como ejemplo de empresa, Amazon instala sus oficinas en los centros, en el downtown que llaman los americanos, pero digamos en los centros neurálgicos de las empresas donde se instala. ¿Por qué? Porque quieren que su gente interactúe con los miembros de la comunidad. Es más, hacen los comedores, tienen comedores propios, y los comedores los hacen a un tercio de su capacidad para que parte de los miembros de Amazon salgan a almorzar en las inmediaciones de donde está la organización, es decir, en la comunidad. Digo, como para ver cuáles son estas cuestiones de estas organizaciones verdes, donde predomina el concepto más de familia. No de familia, de nuestra familia o del concepto de familia de hogar, sino que empieza a quien está dentro de este estadio de conciencia que se está empezando a generar, habla de formar parte de una familia. Y lo van a ver en muchos discursos de organizaciones que ya están cursando esta nuevo estado de conciencia que viene generado en los últimos 25 años, fundamentalmente cuando empiezan a nacer las empresas tecnológicas que hoy son poderosísimas, como en el caso de Microsoft, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya para ir cerrando la toma de decisiones, en el estadio rojo, una buena decisión es la que me da lo que quiero. Fíjate en el estadio ámbar, decidimos en conformidad con las normas sociales. ¿Quedo bien o no quedo bien con mi comunidad? Las decisiones predominantes es si quedo bien o no quedo bien con los míos, con nosotros. No con ellos, con nosotros. Las decisiones están más allá de aquello que va de nuestra familia, religión o clase, bla, 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 y todo eso. Entonces, es importante es esto, ¿no? Decidimos en conformidad con las normas sociales de ese sistema. Los criterios de decisiones son la efectividad y el éxito, fundamentalmente. Palabra grave, el éxito. Está metida en nosotros como si nos hubieran puesto la marca, como lamentablemente marcamos los animales nosotros, en nuestra frente. Persona, si quieres ser exitosa, si quieres ser exitoso. Hoy el éxito está metido. Es más, muchas personas que no sé si tienen resueltas sus vidas son especialistas en resolver la vida de otros. Entonces te dicen todo lo que vos tenés que hacer para ser feliz. ¿Querés ser feliz? Haz esto. Las 7 reglas para ser feliz. Las 10 maneras de los hábitos que tienen las personas exitosas. Y todas esas cosas de autoayuda que andan dando vuelta por la palabra éxito. Y yo les pregunto, ¿qué es el éxito? Ya que hablamos de éxito, ¿qué es el éxito? Lo hago más simple. ¿Cuándo te considerás que sos una persona exitosa vos? Alguien que se anima a hacerlo público, acá que estamos saliendo en directo para todo el país y el conurbano. A ver, ¿qué es el éxito para vos? ¿Alguien se anima? Dale, levantá la mano, abrí micrófono nomás. Entrá, Araceli. Es subjetivo el término, súper Ajá. subjetivo. A ver. O sea, para lo que para mí es éxito, para otra persona claramente puede no serlo o no significarlo. ¿Y para vos qué es el éxito? Es que para mí es mensurable. Quizás lo que, es que no te sé decir, porque quizás
Para mí el éxito es la felicidad, pero no a la vez. Quizás para mí se manifiesta a través del ego y todos los deseos del ego que sean cumplidos para mí son el éxito. Obviamente que comparto tu postura. Es decir, el éxito tiene que ver con cada uno de nosotros. Es decir, el éxito depende de lo que vos te propongas en la vida. Quizás alguno se considera exitoso porque es dueña o dueño de una empresa monstruosa, multinacional. Entonces, dice, si querés ser bello o bella, sé como Besos, o sé como fulanita o fulanito. Porque hoy el mundo se mueve así, ¿no? Si no querés ser un infeliz como vos sos, una tarada o un tarado como sos, tenés que ser como él. Y querés que te diga lo que lee Bill Gates, así vos podés leer lo que lee Bill Gates y vas a ser exitosa. Eso te venden hoy, ¿no? Yo lo respeto mucho a Bill Gates, qué sé yo, ni sé quién es nada más, pero no lo conozco. Claro, es decir, AR, no sé qué me está escribiendo, que dice, el éxito es la realización de un objetivo o meta personal, obviamente. Obviamente. Hay personas que quieren formar una familia, tener hijos, y bueno, ¿y qué tiene de malo? Que también está plantearse si el éxito en realidad es unísono o si es un conjunto de, digamos, o si es una cosmovisión, decir tipo, decir como el éxito es el momento en el que estoy, o es una cuestión que se siente cuando directamente cumplís un objetivo, una meta. O sea, somos Claro, exitosos en general, ¿se entiende? No sé. claro, sí, yo te entiendo perfectamente, porque el éxito es un título que se le pone. Entonces, claro, ¿la selección argentina fue exitosa o salió campeón? ¿No? Salió campeón para hablar de cosas que pasó hace poco y que todos sabemos que ocurrió, me refiero, ¿no? Eh, pero en el último minuto, los 120 minutos, estuvimos al borde. ¿Qué pasaba si el francesito ese hacía el gol? ¿Éramos exitosos o no éramos exitosos siendo subcampeones? Porque claro, ahí es más, el deporte es más claro para la medición. Claro, Ignacio nos planteaba decir, es difícil medirnos, porque no es con 3-2, definición por penales, ganamos. No, la vida no es así. La vida es una medición rara, como decía, creo que Ignacio estaba hablando, eh, nos decía, a veces estás para un lado, a veces estás para el otro, claro. Y cuando estás bajoneado, que no sos exitoso, no tenés, qué sé yo creo que el éxito, la palabra éxito, la palabra felicidad, hoy es un tema peligroso porque la felicidad está de moda. La felicidad se puso de moda y es un... Sí, te sentís exitoso. Por supuesto, los franceses se quieren cortar las venas, por decir algo. Obviamente que no te sentís exitoso en ese momento. Y a todos nos pasa en la vida que hay momentos que estamos mal. Y bueno, que va mal. ¿Quién no está en un momento que está mal? Que Y también hay es momentos relativo que, desde este punto de vista, porque si yo soy Mbappé y jugué como jugué, me sentiría súper exitoso a pesar de que no gané, ¿me entendés? claro, y por O ahí, sea, hice un exacto. repartido. Y por ahí te decís, yo hice mi laburo y, digamos, quedás amargada o amargado por el tema de que no ganaste el mundial, pero personalmente tu vida profesional sigue adelante. La vida está llena de sinsabores. También en el último mundial Mbappé salió campeón. Entonces la vida es así. La vida es así, con lo cual exitoso, felicidad, son momentos que uno va pasando, pero lamentablemente este estado de conciencia hace
clasificaciones sumamente duras y sumamente dañinas. Hay personas que realmente sufren mucho por esta felicidad y el éxito, ¿no? Por estas dos palabras tan poderosas que están insertas en este estado de conciencia que estamos viviendo, transitando hoy, y que estamos transitando hacia el verde, que transita más las decisiones con la pertenencia y la armonía. Y fíjate que acá te estoy mostrando lo que se viene, que es la organización STIL, ¿te sentís bien con lo que estás decidiendo? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo o a mí misma? Esto es como casi decir, ¿vos estás bien haciendo lo que estás haciendo? Y creo que hay mucho de esto hoy. Quiere decir que estamos en un tránsito, desde mi punto de vista, desde este estadio tan drástico y duro como es el naranja. El ámbar tenía lo suyo también, ¿no? Obviamente. Todos esos estadios son duros, son muy duros. A un estadio de decir, Flaco, ¿le sirvo al mundo? ¿Esto sirve lo que estoy haciendo o no le sirve? Bueno, esto es un estado de conciencia y las organizaciones que lo vamos a estudiar, que no es nada simple, nada simple. No porque sea difícil de entender, nada simple de implementar, ¿no? Bien, y ya cerrando, justamente el autor establece ya que pese a lo que venimos diciendo, todas estas organizaciones de la roja a la verde se lo llama estado de conciencia de primer orden, y a partir de la organización STIL que estuvimos hablando en el tema de decisión, esto que se los dejé como para hacer una presentación de lo que se viene y no ser tan misterioso, es un estado de conciencia de segundo orden. Ya se está hablando de los estados de conciencia de tercer orden, pero bueno, como es este mundo, siempre estamos en una etapa, estamos en el 4.0 y dice, pero se viene el 5.0 y bueno, y así. Pero bueno, entonces aquí te dejo el tema el rojo nos deja la división del trabajo, la autoridad de mando, el ámbar nos deja la jerarquía formal y los procesos, el naranja la innovación, la responsabilidad, la meritocracia, el verde nos deja el empoderamiento, la cultura, valores, grupos de interés, y ya el TIL es un propósito evolutivo, autogestión y plenitud. Que esto vamos a verlo al final del cuatrimestre, y aquí hemos llegado al fin de la clase que les quería dejar hoy. ¿Qué hora es? Sí, ya creo que les he dejado para que tengan, como decía. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran hacer? La semana que viene, Sí, ¿qué tema vamos a ver y qué texto deberíamos arranca. leer? Bueno, vos tenés la bibliografía por orden de lectura por cada parcial. Empezamos con estrategia. Listo, la Vos seguimos, tenés dale. ordenadito así, todo para seguir leyendo, todo en orden, obviamente, como quieras, léelo, pero bueno, eso es el orden sugerido porque yo voy a ir desarrollando eso. Acuérdense que no quiere decir que yo vaya a desarrollar esto. Ojo que hay muchas más cosas que dice el texto que lo que yo dije ahora, ¿no? Sobre todo, se detiene mucho. Es muy interesante estudiar el estadio ámbar, muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que hoy pasa en la humanidad, cómo hay mucha gente que quiere volver al estadio ámbar y bueno, y estamos conviviendo con un estado de conciencia rojo que está atravesando a nuestras sociedades, que es el narcotráfico. Entonces,
el delito, el narcotráfico y todo eso es algo que está atravesando a nuestra sociedad muy fuertemente y donde hoy la consideración de lo que es delito está cambiando muy drásticamente en nuestros valores. Con lo cual es todo un tema, este estadio de segundo orden que nos propone el autor respecto a la evolución que uno observa en la humanidad, ¿no? Es un tema para pensar, que es lo importante, ¿no? Espero dejarles inquietudes para pensar, que eso es lo importante. Profe, yo Señora, quería hacer una pregunta. hágala. Al final de este texto hablaba sobre la integración vertical y horizontal y la trazabilidad. No entendí muy bien lo de la integración vertical y horizontal. No me acordaba que estaba al final de este texto eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Una organización como por ejemplo Arcor, tenía un problema que no conseguía un proveedor que le diera las cajas de la calidad que necesitaba para el transporte, no el packaging, las cajas. No resistían. Entonces, ¿qué hace? Adquiere o funda una empresa una fábrica de cajas de cartón en general, que se llama Cartocor. Cartocor, esa es una integración vertical hacia atrás. Es una integración vertical hacia atrás. Es decir, adquirió una escala anterior de la economía de donde está ubicada Arcor. Ahora, por ejemplo, si vos sos una empresa que vendés a otras empresas y esas empresas después venden al público y de repente decís, bueno, yo voy a hacer locales propios a la calle, como lo hizo Apple con sus tiendas, esa es una integración vertical hacia adelante. Eso es una integración vertical hacia adelante. Apple, el 30% de la facturación de Apple en este momento lo hace a través de sus tiendas. Impresionante, impresionante. Es muy fuerte lo que vende en esas tiendas y no son muchas. No son muchas en el mundo, es decir, hay por todas las ciudades importantes del mundo, pero digamos, no es que está lleno de tiendas Apple por todos lados. Entonces, eso es una integración vertical hacia adelante. Y una integración horizontal es cuando un estudio de auditoría se fusiona con otro estudio de auditoría competidor. Ese es horizontal, es decir, no va ni hacia adelante ni hacia atrás, va hacia a la misma línea donde está. ¿Te quedó claro? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Alguien no le quedó claro esto? No me acordaba de esto, de integración vertical en esto. Lo que pasa es que no miré el texto hoy, la verdad. No tuve Yo tengo una tiempo. consulta. Profesor, A ver, ¿quién habló primero? ¿Sí? Las voy a Eh, escuchar a todas y a todos. Dale. también menciona en esa misma parte la trazabilidad. Bueno, la No sé trazabilidad, qué ¿cierto? sería. Bueno, el tema de la trazabilidad es un tema sumamente importante hoy en las organizaciones. ¿Qué pasa? Las organizaciones están divididas en funciones de manera vertical. Administración, producción, ventas, PIN, todo así. Pero los procedimientos recorren a las organizaciones de manera horizontal. Entonces, ¿qué pasa? La trazabilidad es el seguimiento del producto a lo largo de toda su cadena
de valor, después lo vamos a ver, en su cadena de producción, en realidad, por decirlo de alguna manera, por todo donde va. Esa es la trazabilidad. Entonces, el cliente sabe dónde está su producto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple de trazabilidad. Vos usás cualquiera de las plataformas de delivery y te pedís una hamburguesa en X lugar. Te pedís una hamburguesa, te dice, tu pedido se está realizando, tu pedido fue aceptado, tu pedido se está realizando, el Rappi está yendo. Eso es trazabilidad. Vos, usuaria, usuario final, tenés la información de lo que está pasando todo con tu pedido. Es más, el último te dice, tu pedido fue rechazado porque no encontramos un Rappi. Te debe haber pasado. A mí me pasa seguido, tengo una heladería a 2 cuadras de casa y no me traen nunca en esa heladería. No sé qué pasa. Pero bueno, la cuestión es que ahí tenés la trazabilidad. Eso es trazabilidad, que obviamente la tecnología es lo que permite hoy la trazabilidad. Y es más, lo que permite hoy la trazabilidad no solamente en la fabricación, sino también en los servicios. Esto es sumamente importante. El gran inventor de la trazabilidad fue FedEx con sus software. FedEx desarrolló sus propios software de logística, inclusive vende software FedEx, donde su cliente sabía en qué barco estaba, dónde estaba, cuánto faltaba para que llegara a tal puerto, cómo iba a ser trasladado. Eso es trazabilidad. ¿Quedó claro? Sí, buenísimo, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Nadie es... Bueno, Profe, sí. si un medio televisivo compra una radio, ¿también sería horizontal porque es un medio de comunicación o no? Claro, sí, claro. Si estamos ahí en medio de comunicación, sí, empieza a ser, digamos, como medio de comunicación, empieza a tener una mayor amplitud de llegada, pero sí, obviamente es horizontal, ¿no? Está adquiriendo un medio. No así, por ejemplo, Amazon, que vendía online y que hace una tienda física y que empieza a hacer tiendas físicas, ¿no? Esa ya sí es una integración vertical hacia adelante. Así que sí, eso es una integración horizontal porque, bueno, estás adquiriendo medios y hay, es decir, casi todas las empresas de medios hoy, casi todos los grupos, Grupo Clarín y el Grupo Grupo Octubre, que tiene canales de televisión, tiene diarios, tiene radios, etcétera, ¿no? Son multimedios, por eso otros se lo llaman multimedios, ¿no? Todo un tema, ¿no? Todo un tema, el tema de los medios. Hoy habría que ver cuál es la evolución de los medios. Tema interesante para tratar. Se está hablando, estaba viendo hoy, justamente la emisión de radio por inteligencia artificial, donde vos escucharías directamente lo único que vos querés escuchar. Es una cosa muy loca. El mundo que se viene es muy loco. Va a ser interesante y muy interesante también el tema de los fake, ¿no? Va a ser muy difícil de determinar qué es cierto y qué es fake. Es una cosa que, bueno, todo tiene su costo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero más que nada un ejemplo para poner en práctica. Un gran ejemplo de lo que es integración tanto horizontal, vertical o trazabilidad sería lo que es el grupo económico de Sweden Medical Group, ya que tienen la parte de todo lo relacionado al lavado de sábanas para los hospitales, para sus propias clínicas, que eso sería integración horizontal, ¿no? Eso es una integración vertical hacia atrás. Ah,
Vertical hacia atrás, perfecto. Claro, y Swiss Medical factura, y Swiss Medical vende ese servicio, además. Pero, por ejemplo, también es una integración vertical. Swiss Medical nace como un intermediario financiero, digamos, nosotros llamamos prepaga, no prepagamos nada. No Sí. sé si son seguros médicos, ¿no? Son seguros médicos. Pero bueno, acá no se le dice seguros médicos, le decimos prepaga. Pero eso es, digamos, el centro neurálgico de su negocio. Después adquiere sanatorios. También el sanatorio es una integración vertical, a mi juicio, hacia adelante, porque te acerca al A los clientes. usuario del servicio médico, digamos, ¿no? Y bueno, y la integración vertical hacia atrás es de los sanatorios, que Swiss Medical, porque los propios sanatorios son los que tienen como proveedor a la empresa de Swiss Medical que efectivamente lava sábanas y todas esas cosas, ¿no? Y con respecto a las unidades de negocio, a todo lo que es seguros, incluso pertenece al grupo también de Swiss Medical, a las acciones de América, ¿cuál sería, por ejemplo? Perdón, América, no te entendí muy bien las acciones de América. ¿Qué es eso? O sea, de lo que es el grupo económico. Yo no Por sé eso. si las acciones, yo ignoro, si el que Sí. es socio de América es Claudio Velocopit o Swiss Medical, no lo sé. Como No lo sé. de beneficiario final, más que nada llega Velocopit. Claro, por eso. No, porque yo no sé si es él como persona, que es el quien Sí. invierte en el medio. Vamos a suponer que sea Swiss Medical. Swiss Medical, ahí te diría que es una diversificación, no una integración. Perfecto. Ahí se diversifica, supongamos que sea de Swiss Medical, si diversifica el grupo ingresando en el negocio de medios. Eso es una diversificación. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Profe, o sea, la diferencia de vertical hacia atrás o hacia adelante es la cercanía con el usuario. Claro, si vos vas hacia atrás, generalmente para hacerlo más fácil, vas hacia atrás es que adquirís un proveedor. Vas hacia adelante o tenés una tienda propia o distribuís vos misma, depende. Podés hacer o distribución, entonces vas avanzando hacia el cliente, digamos, o el consumidor final, y atrás te vas alejando del consumidor final. En realidad vos sos el consumidor de la empresa que adquiriste hacia atrás, porque por ejemplo, Quilmes en su momento compró una empresa que fabricaba las chapitas, las que cerraban las botellas con las chapitas, ¿no? En su momento, hace 1000 años. Ahí entendí, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, recuerden, 3 de abril, clase asincrónica. Quiere decir que se pueden conectar cuando ustedes quieren. Obviamente, lo importante para el aprovechamiento del tiempo, ya que tienen la clase, es engancharse en la clase, pero ustedes son dueñas y dueños de su tiempo. Clase el lunes, entonces, van a tener ya en el aula virtual, en Facebook, y yo les voy a enviar, y en el aula o en Facebook van a tener el link de el video para verlo de manera asincrónica. Bueno, que pasen un lindo fin de semana y nos estamos viendo el lunes que viene. Y bueno, gracias por todo y nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, buen fin de semana. Chao, Chao, buen fin de semana. Gracias. Chao, buen fin de semana. chao.